Y esta vez le toca el turno Surprise. a Renata, una mujer de Dios ahí. Fuerte el aplauso para Fuerte el ella. aplauso. No, mira, yo realmente esta semana no fue una semana muy fácil. Yo creo que ya venimos de 2 semanas, por lo menos a mí personalmente, de situaciones muy difíciles, no en mí directamente, pero con gente relacionada, ¿no? La otra semana tuve la noticia que realmente de mi familia habían muerto, bueno, 2 primas de mi mamá y una tía, que es mi tía abuela, que conocía yo, tenía más contacto de niña, no tanto de grande, pero gente querida. Aún dice mi mamá que ellas eran las que siempre visitaba a mi abuela cuando estaba ahí viva, porque era la hermana de mi abuela, la sobrina, que fallecieron del COVID-19. Fue algo así terrible porque fue como muy rápido. Primeramente se había contagiado la hija de la que falleció primero, con un embarazo muy complicado. De hecho tuvo COVID, por eso la mamá la fue a cuidar y bueno, tuvo que un parto de urgencia. Nacieron su melliza, que bueno, una recién salió de la incubadora, la otra necesita una cirugía. Pero a raíz de eso, como se enfermó también la mamá, se enfermó la abuela, se enfermó la tía, pero fue algo así muy rápido y fallecieron infelizmente. Y antes de ayer igual recibí la noticia de una pastora muy querida también, que fue la pastora en el lugar donde yo realmente conocí a Jesús, una mujer de Dios. Ella empezó a hacer reuniones en su casa porque su deseo era que su familia primeramente conociera a Jesús, lo que eran los hermanos, los sobrinos. Y bueno, yo soy como la mejor amiga de una sobrina y me invitaron ahí a su casa. Hicieron 2 veces, hicieron en una placita que está enfrente a la casa, y una de estas veces fue la vez que yo realmente entregué mi vida a Cristo, y de ahí empecé a caminar. Y una mujer que marcó mucho mi vida. Ella estuvo 20 días internada muy grave luchando contra el COVID-19 y regresó a la casa del padre. Ella falleció. Entonces toda esta situación realmente me llevó como a repensar, me llevó como a internalizar un poquito algunas cosas. Y de hecho, como me acordé tantas cosas, tantas experiencias vividas con esta mujer, cuántas cosas que aprendí, realmente una mujer con una pasión por Jesús, una pasión por los perdidos. Ella nos daba tanta oportunidad, éramos todos súper jóvenes, 17, 18, a veces más chicos. Ella nos llevaba a hacer evangelismo en las calles, fuimos a la favela, fuimos por todos lados con ella. Es como que nos daba, decíamos, tenemos una idea, queremos empezar un ministerio de arte, y ella nos apoyaba, nos enviaba a tomar cursos, ¿no? Entonces era como una mujer de Dios. Pero me llevó a pensar un poquito en 2 cosas. Una, lo que escribieron los hijos cuando ella falleció, de verdad que se nota una madurez tan grande en la vida de ellos, lo que ellos han puesto con respecto a la vida de la mamá, realmente como ese entendimiento de ellos, que aún la bondad de Dios estaba en el medio de todo esto, y que ella realmente había completado su carrera, había guardado su fe, estaba con Cristo, había regresado a la casa del Padre, pero con una serenidad y una madurez también, entendiendo que estaban tristes y que iba extrañar demasiado a la mamá, pero una madurez, como una serenidad tan grande de el entendimiento de que por más que uno ora y pedía que Dios la sanara, pero entendían también que Dios era soberano y que Dios había hecho su voluntad en medio de esto. Y también me hizo acordar la última vez que no fue la última vez que yo la vi, porque la última vez que fui a Brasil la encontré en un mall, pero una vez que sí fui invitada a predicar la iglesia que ahora el hijo es el que está a cargo, pero ella es parte de la iglesia, y la palabra que compartí justo me hizo acordar esta palabra. Y ella estaba sentadita ahí tomando nota ahí en la primera banca, como que recibiendo, y después se acercó y dijo, fue una palabra tan clave para todo lo que ella estaba viviendo. Esta palabra fue una palabra de Dios, y como que estaba tan feliz conmigo, con mi vida, la mujer de Dios que yo me había tornado. Y Dios me hizo acordar de esta palabra. Yo dije, ¿qué palabra di? Y me acordé, fue una palabra muy fuerte, y no fue una palabra muy... Cuando Dios me da esa palabra para compartir, yo dije, pucha Dios, no es una palabra muy agradable, no es una palabra que habla aparentemente no habla de prosperidad, de alegría, de fe, de estar bien. Pero esta palabra habla sobre el Dios de crisis
y de tormentas, ¿no? Y lo que yo puse en mi corazón es que muchas veces Dios, Él nos conduce a estos momentos, ¿no? Uno siempre piensa cuando pasa algo trágico o algo doloroso o una situación, uno siempre piensa, ¿dónde está Dios? Yo creo que la primera pregunta que la gente hace es, ¿dónde está Dios? Y de verdad que Dios me llevó a ver que muchas veces, que Dios está junto a nosotros, y otras veces aún Dios nos conduce a estos tiempos y estos momentos de crisis. Por ejemplo, en Mateo 4, ¿sí?, habla de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el enemigo. Jesús pasó 40 días ayunando y después vino el enemigo y le tentó en lo que era tan clave, la identidad de Él como hijo, la identidad de Él como Dios, la identidad de Él como enviado, como Salvador. Fue como en contra, en un momento donde Él estaba débil, donde estaba vulnerable. Fue allá Satanás y Él tuvo seguramente esta lucha interna y resistió y venció la tentación. Pero el Espíritu Santo fue el que llevó, dice que condució a Jesús hasta ese momento, hasta ese tiempo. Entonces, muchas veces uno piensa, bueno, Dios solo está para los momentos lindos, y cuando hay momentos trágicos, momentos que uno no entiende, uno piensa, no, ahí no tiene nada que ver con Dios. Y ahí en este pasaje muestra eso. Otro pasaje que Dios me mostraba también de Marcos 4:35, cuando Jesús entra en una barca con los discípulos. Él es el que dice, vamos a cruzar al otro lado, ¿no?, del mar de Galilea, que dice que es como un lago el mar de Galilea. Sí. Jesús dice, vamos a cruzar al otro lado después de un día que ellos habían estado compartiendo y sanando y con la gente. Y se levanta una gran tormenta. ¿Se acuerda ese pasaje muy conocido que dice que Jesús estaba durmiendo en la barca? Se levanta la tormenta y los discípulos estaban apavorados, estaban muertos de miedo. Ellos pensaban que realmente se iban a morir, ¿no? Y empezaron a gritar y fueron a despertar a Jesús, ¿no? Y ahí dice que Jesús viene, calma las tormentas y aún les dice que hombre de poca fe. Pero ahí como que, ¿quién fue que dio el orden de que entren a la barca, de que crucen al otro lado? Fue Jesús. Y no solamente el orden, como Él estaba ahí en el medio, es como Él está en el medio de la situación, Él estaba en el medio de la tormenta, Él estaba ahí con Él. Y Él fue que se levantó y calmó la tormenta, y no solo calmó la tormenta, también fue como confrontar el corazón de los discípulos también, ¿no? Entonces, eso me hace ver que Dios está en estos tiempos también que a uno no le gusta mucho, que a uno no le agrada, a uno no se despierta y dice, qué lindo, me encanta, me encantaría mañana empezar a vivir una crisis. Pero nosotros todos estamos viviendo una crisis desde el inicio del año, desde marzo, con esa pandemia, estamos viviendo esta crisis. Y Dios no está ajeno a esto. Dios también permite estos tiempos, pero más que nada Dios está con nosotros en el medio de esta crisis, en el medio de esta situación también. Otro pasaje que me comprueba eso, en el Salmo 23, también dice que el pastor llevaba a la oveja, ¿no? Así como David describía todo lo que un pastor hace con la oveja, ¿no? Nos gusta esa parte, ¿no? Que el Señor es mi pastor, nada me faltará, muy linda esa parte, y nos gusta hablar de esta parte, pero dice también que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu callado, ¿no?, y tu vara me sostiene. Pero también se sabe que el mismo pastor lleva a estas ovejas a estos valles de sombra de muerte, a estos lugares que son como unos desfiladeros que tienen que atravesar las ovejas para poder encontrar pastos más verdes. Pasa por estos lugares que son como, ¿cómo se dice mismo? Peñascos, montañas, claro. Pasan por esos lugares muy estrechos, estos lugares difíciles de pasar, rocosos, montañosos, pero es el mismo pastor que lleva a estos lugares que son como valles de sombra de muerte, son lugares donde realmente hay peligro, hay riesgo de muerte, pero el mismo pastor está llevando a las ovejas, y este mismo pastor es quien está cuidando, trayendo las ovejas cerca de él y ahuyentando los enemigos que pueden acercarse en ese momento, y que las ovejas asustadas seguramente están atravesando este valle de sombra de muerte.
Entonces, algo que dice a mi corazón es que Dios también muchas veces nos permite, nos lleva a estos momentos de crisis, de tormentas, y no solamente nos lleva como Él está con nosotros, Él también pasa, Él también atraviesa, Él también está juntamente con nosotros en este momento. Y la otra cosa que Dios traía a mi corazón también es que nosotros necesitamos entender el concepto de qué significa bienestar para Dios, que es muy diferente de nuestro concepto, ¿no? O de la buena voluntad. Nosotros leemos muchas veces Romanos 12:2, ¿no? Dice que nosotros debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿no? Y santo a Dios, ¿no? Y que no debemos amoldarnos, ¿no? A todo ese sistema del mundo para que nosotros renovemos nuestra mente y experimentemos cuál es la buena, perfecta, ¿no? Y agradable voluntad de Dios. Pero muchas veces el concepto que nosotros tenemos de agradable, que nosotros tenemos de buena, que nosotros tenemos de perfecta, es un concepto Disney, que está todo lindo, está todo feliz, es un concepto hedonista, todo lo que me da placer, ¿no? ¿Qué es agradable a mí? Lo que me da placer, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace estar relajado, lo que me hace sentir bien en mi carne, lo que me hace, ese es nuestro concepto de estar bien. Pero cuando Dios puso este pasaje, yo creo que no estaba hablando nada de eso. El concepto de Dios es completamente distinto de nuestro concepto de perfecta y agradable voluntad. Lo que es su voluntad, lo que está en su palabra, ¿no? Y muchas veces la voluntad de Él nos lleva a tiempo de renuncia, nos lleva a tiempo de sacrificio, nos lleva a tiempo que muchas veces no es agradable a nosotros mismos, a nuestra carne. Eso ha pasado con Jesús. Si Jesús mismo dice, si posible pasa de mí ese cálice, pero no haga mi voluntad, que haga tu voluntad, que se eche tu voluntad. No fue algo agradable lo que tuvo que pasar Jesús, pero fue algo que Él enfrentó, que Él pasó, porque entendía también que era la buena voluntad de Dios. Entonces muchas veces uno reniega, y nuevamente yo creo que vino un desánimo grande a nosotros que, por lo menos de la ciudad, que como retrocedimos, estábamos como, claro, un paso atrás, estábamos como mirando, yo realmente me tengo esa sensación de que estábamos en una carrera, de que estábamos viendo ya este listón de llegada, de que estábamos al paso de volver a una pseudo normalidad, y cuando estamos por cruzar la línea, volvemos todo para atrás, ¿no? Como si estuviéramos casi en el inicio de la carrera. Entonces da una sensación de frustración. Es normal que uno sienta frustrado, que se sienta desanimado, que se sienta bajoneado, pero también tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo, de que nosotros necesitamos también entender la voluntad de Él para este tiempo también. Necesitamos ver qué es lo que Él quiere de nosotros en ese tiempo. Una de las cosas que dice que todas las cosas contribuyen para el bien de los que aman a Dios. Otra vez la palabra bien. Pero esta palabra bien no quiere decir que bien, que está todo bien, que no hay problemas, que no hay crisis, que no hay situaciones, porque vamos a tener luchas en la salud, luchas muchas veces en la finanza, luchas con algún familiar. Tenemos crisis, tenemos problemas, pero este bien, para mí, en mi entendimiento, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con desarrollar mi fe, tiene que ver con crecer mi confianza, tiene que ver en vencer mis temores, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, de pequeña fe, no confíen en mí, no creen en mí. Entonces necesitamos aprender que el bienestar, la buena voluntad, lo agradable muchas veces es crecer en nuestra confianza en Dios, es crecer en aferrarnos a Dios, es crecer en nuestras convicciones, es crecer en nuestra fe. Por eso yo decía de eso a mis amigos en un momento tan doloroso y tan triste para ellos. Ellos ya perdieron al papá hace unos años atrás. Ahora perder a la mujer, a la mamá, una mujer de Dios activa que servía en el reino de Dios. Pero la madurez de ellos y el entendimiento de que la bondad de Dios sigue estando aún en algo que toda la humanidad dice que es lo más trágico. Que dice, para todo hay solución menos para la muerte, que es una gran mentira que hace tan parte de nuestras vidas,
porque la muerte no es lo más trágico, la muerte es un pasaje para aquellos que entendemos hacia dónde vamos, que somos eternos, que tenemos eternidad, que volvemos a la casa del Padre, que tenemos esta convicción, este entendimiento, no es lo más trágico. Es triste, es doloroso para los que quedan, pero para los que van, es un pasaje de esta vida terrenal a la vida eterna, pero es algo que realmente causa mucho daño en la gente. Entonces, por eso que el concepto de Dios y el nuestro es tan diferente, tan diferente. Entonces, Dios quiere que empecemos a crecer en eso también, aún en estas situaciones difíciles de crisis, empecemos a vivir este evangelio, este Cristo. Yo realmente, yo siempre cuento que yo aprendí a vencer un temor que yo tenía de que algo trágico pasara, de que algo malo pasara, cuando vivimos la situación que creo que para mí, en mi entendimiento, creo que fue la situación más cerca que estuvimos de la muerte, del valle de sombra de muerte, que fue una situación donde nosotros acá, yo, Nacho, la Melina cuando era chiquitita, mi hija que tenía 4 añitos, y Priscila, que es nuestra obrera acá, tuvimos una intoxicación por monóxido de carbono, y yo creo que fue realmente, estuvimos, si no fuera Dios en este momento, que dijo, el Espíritu Santo clarito dijo que era monóxido de carbono y que teníamos que ir todos al hospital. Y si no fuera Dios que hizo con que la Melina se despertara, y cuando oré por ella, vomitara y botara todo lo que ella ya había tragado de ese monóxido, no estaríamos aquí hoy día. Y en este momento, en esta crisis tan terrible, en este momento de tormento, fue donde yo entendí que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Entender que en estos momentos Dios está. Él está con nosotros en estos tiempos, en estos momentos. Y está con nosotros en estos tiempos de pandemia. Está con esta familia, como dije, de Brasil, como la única seguridad y certeza que Dios está para los que se quedaron, para que ellos puedan seguir viviendo. Si tú tuviste una pérdida, ¿no? Hay mucha gente querida, conocida nuestra, que recientemente también tuvo pérdidas también. Si tuviste una pérdida, Dios está contigo. La persona que no está, está bien, está descansando, está con Dios, está en la eternidad. Pero los que se quedaron, Dios está en el medio. Dios está contigo, abrazándote, trayendo paz en estos momentos de dolor, de angustia, ¿no? Y otra cosa que Dios me mostraba también, que estos momentos de crisis revelan nuestro corazón. Y revela realmente quién es Dios para mí y en dónde estoy parada, ¿no? Porque una cosa es decir que yo creo en Dios, que yo vivo por Él, que yo soy cristiano, pero cuando aprieta el zapato realmente ahí revela nuestro corazón. Muchas veces, en muchas situaciones yo tengo que confesar que vi que mi corazón no era un corazón que confiaba en Dios, no era un corazón que estaba firme con Dios. Pero estos momentos de crisis revelan nuestro corazón. Una de las cosas que yo pensaba, por ejemplo, la muerte de Esteban, que fue el primero mártir, realmente, como realmente, yo creo que hubieron muchos mártires, pero de él es tan detallado el relato, pero porque describe a alguien que realmente en los momentos más difíciles estaba siendo apedreado, él tuvo una muerte terrible, pero dice que él tenía su mirada en Cristo, que él veía los cielos abiertos, que él veía a Cristo y él seguía hablando, él seguía predicando, él seguía hablando de Jesús en medio de la situación más extrema. Entonces yo creo que para Esteban este momento reveló realmente el amor y la convicción que él tenía como cristiano, ¿no? Y hay otros pasajes que también revelan Isaías, el momento donde Isaías revela realmente cómo él está. Quién es Isaías fue cuando murió el rey que por muchos años había servido y profetizado, que fue el rey Usías. Dice que en el año de la muerte del rey Usías dijo que él vio, no, a Dios, porque dice que antes él profetizaba, pero que él realmente en este momento vio, y en este momento él se dio cuenta de quién era él, ¿no? Que él dice que pobre de mí que soy pecador, ¿no? Que tiene un labios impuros. Él se dio cuenta, aunque él era profeta, declaraba palabra de Dios, profetizaba a reyes, a situaciones y todo, en ese momento él se dio cuenta quién era él, que él necesitaba de esta perdón sobre la vida de él, ¿no? Que él necesitaba de esa purificación. Él se dio cuenta como se desnudó su alma, se desnudó su corazón. Él pudo darse cuenta quién era él en el medio de una situación
también difícil, en el medio de que él perdió a alguien que para él era muy cercano, era muy íntimo, era muy querido, realmente estaba muy abalado con la muerte del rey. Y en este momento él tiene ese encuentro con Dios más personal y en este momento él se da cuenta de quién es él, pero también en este momento él le responde a un llamado que Dios le hace, ¿no? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿No? Y que los misioneros usan tanto, heme aquí, envíame a mí, viene de este momento, viene de un momento doloroso, un momento de tristeza que estaba pasando Isaías, de un encuentro con Jesús, de una confrontación de cómo estaba él, cómo era él, y de una respuesta a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, estos momentos realmente revelan nuestro corazón, ¿no? Yo creo que los momentos, humanamente hablando, que los momentos más terribles para nosotros son los momentos más profundos con Dios, porque realmente nosotros nos hacemos vulnerables, porque nosotros estamos quebrantados, porque nosotros estamos como al límite, estamos como al borde. Entonces yo creo que estos momentos difíciles son los momentos donde nosotros tenemos momentos más profundos con Dios. Somos donde somos más sinceros también, donde realmente nos mostramos si tenemos miedo, si tenemos certidumbre, si nos confiamos, si nos falta fe, mostramos tal cual somos. Yo creo que en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, yo creo que esta pandemia muestra, la gente no ha cambiado. Otra vez escuchaba eso, tanto que Santi habla de meme, pero no meme, pero alguien decía que en la pandemia se conoce a la gente como realmente es, ¿no? Entonces la gente que tiene rebeldía, que no está ni ahí con el otro, que no tiene empatía, no está ahí, va a hacer su vida como se le cante, va y va, no estoy ni ahí si me contagia, si contagia al otro. Y aquellos que realmente tienen un entendimiento, un amor hacia el otro, va a cuidarse. Creo que eso revela nuestro corazón, ¿no? Y también los momentos de adoración más profundos que podemos tener nosotros son estos momentos de crisis. Como dije, Isaías tuvo este momento ahí con Dios, ¿no? Este momento de que vio a Dios en el trono, ¿no? Dice que lo vio ahí, que declaraba santo, santo, santo. Esteban vio a Dios, ¿no? Dice que los cielos estaban abiertos y él veía ahí a Jesús. También dice que, por ejemplo, Pablo y Silas en Hechos 16:25, en un momento donde ellos estaban ahí de incertidumbre en una cárcel, no sé si estuvimos estudiando el libro de Hechos, ellos estaban adorando. En un momento de debilidad, en un momento de vulnerabilidad, ellos estaban adorando. Entonces, los mejores momentos de adoración que tú puedes tener son estos momentos de crisis. Yo me acuerdo que momentos de adoración que tuvimos en los primeros años cuando llegamos a la base, que nos pasamos bien, como ya comentaba un poco, tuvimos momentos de adoración tan profundos, tiempos tan lindos con Dios, tiempo de sentir su abrazo, de que aunque uno estaba angustiado, estaba preocupado, estaba desanimado, venía esta paz de Dios, venía como esta palabra justa, a veces sacudiéndonos, a veces diciéndonos, tiene que pararse, tiene que orar, tiene que guerrear, tiene que estar firme, y otras veces diciendo, tiene que descansar, tiene que confiar en mí. Pero en estos momentos venía como esta presencia tan dulce del Espíritu Santo. Él está, el Espíritu Santo está en nosotros, pero venía esta percepción nuestra de este Espíritu Santo que habita en nosotros, de esa dulzura, de esa frescura del Espíritu Santo. Podíamos tener estos momentos de derramar el corazón también, de poder quebrantarnos, de llorar, de derramar, de poner nuestras emociones, de poner todo lo que está pasando adentro nuestro. Y en estos momentos son momentos tan íntimos y tan cercanos con Dios que realmente yo creo que, como dije, para nosotros son los peores momentos, pero para Dios realmente yo creo que son momentos donde Él realmente puede llegar a nuestra vida, realmente puede llegar a nuestro corazón. Porque creo que en otros momentos estamos tan atareados, estamos con tantas cosas, estamos tan parados en nuestra seguridad propia, estamos tan parados en nuestra propia sabiduría, que estos momentos cuando atravesamos crisis, cuando atravesamos tormenta, cuando atravesamos momentos como ahora, hay mucha incertidumbre todavía no sabemos qué va a pasar, todavía seguimos en esto. Son momentos donde nos hacemos vulnerables y dejamos que realmente Dios conozca nuestro corazón y nosotros también conozcamos nuestro corazón. Muchas veces la crisis y la gloria andan como de la mano, andan juntas. Si tú quieres
¿no? De repente uno canta que quiere más de la gloria de Dios, que quiere más de Dios, que bueno, está una buena oportunidad cuando viene la crisis porque andan de las manos, andan juntas, ¿no? Yo creo que ahora nosotros miramos situaciones, como yo decía en el inicio de los discípulos, qué cobardes que eran, tenían a Jesús ahí en la barca y se murieron de miedo, y eran pescadores, eran gente que entendía del tema y ellos pensando que se iban a morir, pero si ellos conocían el mar de Galilea, si ellos pescaban ahí, si ellos atravesaban ahí, pero yo creo que nosotros tendríamos la misma actitud y yo creo que aún peor, porque nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, pero aparecen situaciones que son de incertidumbre, que no tenemos el control, que no sabemos qué va a pasar, sea la salud, sea la finanza, sea con esta pandemia, y muchas veces de verdad no tenemos temor, tenemos terror, tenemos ansiedad, ¿no? Cuando pasan situaciones trágicas, como yo decía, de perder a un ser querido, muchas veces nosotros estamos enojados, o muchas veces nosotros no entendemos, o nosotros pensamos que eso es lo más trágico, lo peor que puede pasar, y no hay algo peor que eso, y no logramos recibir esta paz de Dios. Pero yo creo que yo pensaba con todo lo que ha pasado en estos días, tanto personalmente como yo decía, estas situaciones que yo decía, cómo sale adelante esta familia con todas las pérdidas que ha tenido en tan poco tiempo, cómo sale adelante estos mis amigos y perdieron su mamá, eh, cómo atraviesa esa gente de Líbano por una situación tan difícil que nosotros decíamos que es tan complicado el momento que están pasando. Seguramente gente perdió seres queridos, gente que perdió todo lo que tenía, está en una crisis económica terrible. ¿Cómo sobrepasar, cómo sobrellevar estos tiempos? ¿Cómo sobrellevar esa tormenta que parece que ha venido y que no se va más? Realmente solamente es confiando que Dios está con nosotros, Dios está, Jesús está, Dios está en el ojo de la tormenta, Dios está con nosotros en medio de esta situación, en medio de esto, ¿no? Y poder aprovechar estos tiempos para realmente crecer, para realmente afirmar nuestra fe, para realmente afirmar nuestra confianza en Él, para aprender a recibir esta paz que sobrepasa todo el entendimiento, no es una paz como decía Jesús, no es como la del mundo, pero es una paz, aún en medio de situaciones tener esta paz. Necesitamos ser más vulnerables, más sinceros, y necesitamos aferrarnos más que nunca a Dios. Yo creo que la única manera de sobrellevar todo eso que ha pasado, muchas cosas han pasado estos días. Acá en Chile también lo que ha pasado no comentamos mucho, pero en nuestro programa seguramente vamos a tocar el tema de Ámbar también, de una situación muy terrible del asesinato de esta chica, ¿no? De esta casi niña, porque una chica muy joven. También una situación tan difícil, tú piensas cómo sobrellevar eso, ¿no? Cómo sobrepasar a momentos tan difíciles. Teniendo la convicción de que Dios está en eso, Dios está en el medio, Dios no está ajeno, Dios no está lejano, Dios es un Dios íntimo, es un Dios cercano, y Él está en el medio. Y la otra es realmente derramando todas mis emociones, mi corazón a Dios, derramando todo lo que estoy viviendo y teniendo esta convicción y esta fe, ¿no? De verdad, yo sé que mis amigos están tristes, pero yo veía tanta madurez y tanta convicción de ellos en Dios y tanto entendimiento de que ellos decían de que su mamá volvió a la casa del Padre, que su mamá ha dejado un legado en la vida de ellos y de muchos otros hijos espirituales, y que eso se va a perpetuar también, se va a seguir, como todo lo que ella dejó, lo que ella vivió, lo que enseñó, y esa seguridad, esa certeza de alguien que vivió plenamente 100% su llamado, lo que Dios le pidió para hacer, es como sin ser escasa, siendo intensa, viviendo en pleno lo que Dios tenía, y por eso ahora también ha recibido su corona. Entonces yo creo que nos queda, si nosotros estamos acá, enfrentemos estos tiempos de tormenta, de certidumbre, afirmando nuestra fe, sabiendo en quién creemos, que no seamos estos hombres de pequeña fe, como decía Jesús a los discípulos. Él estaba ahí, Él calma la tormenta, Él está en el medio, Él nos ayuda a pasar al otro lado, ¿no? Y que crezcamos en eso, crezcamos en nuestra intimidad, en nuestra convicción,
crezcamos también en saber para qué estamos acá, si estamos viviendo, si estamos acá, cuál es el propósito, por qué estás, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, a quién Dios quiere que tú hables también. Yo creo que ese es otro también, ¿no? Para que cuando nos encuentre momentos de muerte, que tengamos esta mirada como Esteban, estemos mirando a Cristo, no estemos sabiendo bien clarito a dónde vamos y que la gente que queda pueda decir que dejamos un legado, que dejamos algo marcado, que van a seguir lo que nosotros estamos empezando. Pero un poquito era eso lo que yo quería compartir en el día de hoy. Yo sé que hay mucha gente pasando situaciones, gente cercana, como yo decía, gente que ha tenido pérdidas, sea por el tema de COVID o por otras situaciones de salud, han perdido seres queridos. Yo sé que esta situación de la pandemia, de verdad, hay mucha gente también con estrés, hay mucha gente con angustia, con ansiedad. Yo confieso que a mí me vino un desánimo en ver que retrocedimos, ¿no? Y ni pensar todo lo que dijimos de la gente del Líbano también, qué situación tan extrema están viviendo, pero tenemos esta convicción de que Dios está. Cuando pasa una tragedia, el primer pensamiento es ¿dónde está Dios? Y yo quiero decir que Dios está. Dios está en el medio de la crisis, Dios está en el medio de la tormenta y que nosotros entendamos que la bondad de Él no cambia, que el carácter de Él no cambia, que los atributos de Él no cambian y que tenemos un papá amoroso, tenemos un papá cuidadoso que nos está cuidando, que nos está guardando y aunque pase lo más terrible, como uno dice, la muerte, no hay nada más terrible que la muerte, que necesitamos tener un entendimiento que no es lo más terrible, ¿sí? Pero que aún si nos encuentra, nos va a encontrar sabiendo y teniendo la convicción de quien amamos, de quien creemos y hacia dónde vamos. Así que eso era un poquito lo que yo quería compartir en esta noche. Espero que realmente les sirva, que sea una palabra para que pensemos, pero que realmente tú puedas mirar y visualizar y ver que Dios está ahí en el medio. En todos estos pasajes que yo cité, en ninguno de ellos Dios no estaba. Dios estaba en el Salmo 23 conduciendo la oveja por todos los lugares. Dios estaba ahí en el último momento de Esteban cuando él se estaba muriendo. Dios estaba ahí en la barca con los discípulos. Dios siempre está. Y la voluntad de Él es buena, es perfecta y agradable. No es solo de placer, pero sí es perfecta en todo lo que hace en nuestras vidas y todo lo que nosotros podemos entender, crecer, afirmar y profundizar también cuando pasamos tiempos que no son fáciles. Así que eso es lo que quería dejarles en esa noche y que realmente deseo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar sus corazones, sus mentes en este tiempo que estamos atravesando. Que realmente pueda experimentar este sobrenatural sobre tu natural, sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tus emociones y que tenga la confianza y la convicción y nunca dude de que Dios está. Dios no solo está porque es omnipresente, Dios está porque le ha elegido, está porque el Espíritu Santo está en nosotros también. Él está en el medio de todo lo que nosotros estamos atravesando. Que tú puedas recurrir a Él con un corazón abierto, vulnerable, sincero y que puedas recibir de Él esta paz y puedas crecer en confianza, puedas crecer en paciencia, puedas crecer en fe en este tiempo también. Que el Cristo, como siempre decimos, que está en nosotros, puede realmente ser desarrollado y que crezcamos nosotros también en estos tiempos. Así que eso era lo que quería dejarles en esta noche, una reflexión más cortita, pero que realmente sea directo a tu corazón también ahí.